Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y el día de hoy, pues, como siempre, venimos aquí a esta plataforma a tratar de robarte no solamente una sonrisa, sino también hablarle a tu corazón. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse a mi canal, accionar la campanita, darle un like y de esa manera pues estamos unidos. Por otro lado, le pido a mi público también que me apoyen con los comerciales porque de esa manera pues valoran el trabajo que yo hago aquí dentro de esta plataforma. El domingo pasado, muchos de mis suscriptores me comenzaron a preguntar: Rodolfo, sabemos mucho de la gente del mundo del espectáculo por, por diversas plataformas, pero también nos gustaría saber un poco de tu vida. En la primera parte conté una parte de mi niñez que eh, fue una parte muy importante para poder moldear a aquella persona que tienen enfrente en ese momento. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte, porque lo prometido es deuda y que no puedo dejar a mi público con esa necesidad de querer saber qué fue lo que me pasó después de la niñez. Por supuesto. Y entramos en esta plataforma de Rodolfo del Prado a la adolescencia, ¿no? Aquel joven de una familia numerosa, con muchos hermanos, porque éramos 9 conmigo, ¿no? Como le dije en el episodio anterior, 9, yo siendo el segundo mayor de los 9, ¿no? Con un padre que no tenía un trabajo estable y que trabajaba por su cuenta como publicista, y que si yo tuviera que comenzar a pensar de él, a pesar que no lo veo, podría decir que dentro de todos sus errores y de todas sus carencias, yo creo que trató de ser un buen papá. De repente, quién sabe, no lo consiguió como yo hubiera querido. Y me imagino como muchos de ustedes hubieran querido con sus padres. Pero cuando llegamos a esta edad en la cual yo tengo y comenzamos a pensar, nos ponemos a pensar que muchas veces los errores de los padres no son porque realmente ellos hubieran querido ser así. Y si comenzamos a examinar su pasado, muchas veces nos comenzamos a enterar de que su vida fue peor que la nuestra. Porque uno siempre muestra lo que aprendió en su vida. ¿Y quiénes somos al final nosotros para juzgar a nuestros padres? Nada ni nadie. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra y todo lo que hagas te salga bien. Pero también dice que un padre no provoque la ira de un hijo. En esta parte, en esta segunda parte, le voy a contar un poco con respecto al colegio y con respecto a una parte de mi adolescencia, se podría decir. Yo tengo que reconocer en esta plataforma, Rodolfo del Prado, que mi mamá es una mujer, o era una mujer, no porque haya muerto, porque está viva, sino porque era una mujer de un carácter muy fuerte, muy impulsiva, a veces nos regañaba duramente. Y si no hubiera sido así, como lo dije en el episodio anterior, de repente nosotros no seríamos quienes somos. En la vida terminamos encontrando un propósito que la vida tiene para con nosotros, ¿no? En el caso de mi papá siempre era el hombre el que menos gritaba. Era el hombre más que era de hablar y de darnos consejos. Y yo me acuerdo mucho de los consejos que él hacía conmigo. Por ejemplo, un día, yo saliendo del colegio, llegaba y nunca saludaba. Mi papá me decía: ¿de dónde vienes? Del colegio. Ah, ¿y no te han enseñado a saludar? Ah, sí, buenas tardes, papá. Bueno, se va al colegio y no regrese hasta que vuelva a entrar por esa puerta y vuelva a saludar. Y yo me tenía que ir al colegio. Tenía que ir al colegio nuevamente
para volver a regresar a casa y decir buenas tardes. La primera vez fue así, la segunda vez también. La tercera vez me quise dar de vivo. Me subí al techo de la casa de mi mamá y me escondí. Y mi papá sabía, porque los padres al final terminan sabiendo absolutamente todo. Cuando yo bajé, saludé y me fui a comer, a lavarme la cara para comer. Y mi papá me dijo, yo no tengo hijo, mentiroso, embustero, que le quiere engañar a su padre. Y me dio una tanda que nunca me voy a olvidar. Pero a veces el que ama corrige. Y es algo que nos hemos olvidado, ¿saben? Me sirvió porque yo cuando llego a un lugar saludo. En ese momento no lo entendía, no lo quería comprender, pero ahora lo comprendo perfectamente. En una oportunidad, cuando mi madre se reunía con sus amigas o familiares, cambié el control, cambié el televisor, el canal. No había control en esa época, ¿no? Y mi madre me hizo pasar una vergüenza única y me mandó a mi cuarto. Me sirvió para no volver a hacer lo mismo. En otro momento, mientras los adultos conversaban, metí mi cuchara. Mi mamá de una bofetada me dijo, los niños no interrumpen cuando los adultos hablan. Y yo, llorando, me fui a mi cuarto y aprendí. El que ama realmente corrige. Recuerdo mucho que cuando, a pesar de toda la pobreza que vivimos de niños, que era una pobreza muy extrema y fuerte, recuerdo que mi papá grababa en una radiocasetera la canción de Peter Pan o el cuento de Peter Pan. Y nos ponía, decía, había una vez un pirata de palo. Y nos contaba, ¿no? Y después, mientras se narraba la historia con la voz de él y también la de mi mamá, mi papá nos cantaba, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador, como aquella Navidad que supiste al despertar, juguete de cristal. Y todas las noches antes de dormir nos ponían los cassettes para escucharlo. El tiempo pasó, fuimos creciendo, tuvimos que ir al colegio y yo tengo un episodio grabado aquí y aquellas personas que lo quieran ver, donde yo hablo un poco del bullying que yo sufrí en el colegio desde que entré al colegio. Porque era un jovencito muy callado, muy introvertido, que no quería participar en muchas cosas, que me sentía muy retraído. Y obviamente que en el colegio que yo estaba, era un colegio pues de, ¿cómo le podría decir para que no suene tan feo? De pirañas se podría decir, ¿no? De jóvenes que eran todos los desadaptados de la sociedad estaban en ese colegio. Entonces encontrar pues a un joven como yo, callado, que no hablaba absolutamente nada, era símbolo de bullying. Y yo sufrí de bullying desde el primer grado hasta la secundaria. Muchas veces traté de defenderme, pero no pude. Me faltaba valor, me faltaba fuerzas, me faltaba ganas de defenderme. Cuando llegué a primer año de secundaria, decidí perder el año y repetí el año. Y ese año que repetí me sentí súper bien. Y me sentí maravillosamente bien porque no iba al colegio, no tenía que aguantar a aquellos compañeros que entraban y que te hacían la vida imposible o te querían golpear. Nunca le dije a mi mamá qué era lo que pasaba en el colegio y cómo me trataban porque tenía vergüenza. Me quedé callado. Me mordí y me guardé absolutamente todo. Al otro año volví nuevamente al colegio y obviamente ellos habían pasado y yo había repetido y me encontré con unos compañeros que eran iguales que yo de tranquilos. En el salón éramos 40 y solamente quedaban 2 vivarachos y el resto súper tranquilos y me sentí súper bien.
Cuando pasé a tercer año de secundaria, separaron hombres y mujeres, nos mandaron a la tarde y en la mañana quedaron las chicas. Y lo que nunca pensé pasó. Aquellos sinvergüenzas que en algún momento me golpearon, como muchos de ustedes me imagino en esta plataforma de Rodolfo del Prado, repitieron el año. Y cuando entraron por aquella puerta yo no lo podía creer. Aquellos de malas personas que me habían golpeado, me habían pegado, habían repetido el año y yo los tenía frente a mí nuevamente. Y dije, acá sobrevive el más fuerte. En aquella oportunidad, uno de mis compañeros, que era un abusivo, se acerca a mí y me dice, del Prado, ¿cómo estás? Y se sienta acostado mío. Yo compartía el asiento con otro compañero. Y me quiso obligar, cuando vino la profesora de literatura, en esa época, a que yo cambie de asiento. Y yo le dije que no, porque ese asiento me lo había ganado yo porque había llegado primero que ellos, una semana antes, para ser exacto. Y él me dijo, bueno, te vas, y te vas. Yo saqué todas las fuerzas de mi ser, habiendo vivido prácticamente un año de paz y tranquilidad, y con un buen puñete me defendí y le dije, tú no vas a volver a hacer conmigo lo que hiciste antes, así que agarra tus cosas y lárgate. Se quedó sorprendido de la actitud que tuve y se fue. Aprendí a defenderme, aprendí a hacerme valer y a hacerme respetar. La pregunta del millón es, ¿cuántos de ustedes aprendieron a hacerse respetar? Mi niñez en el colegio no fue fácil, fue muy dura, pero me sirvió, ¿saben? A veces alguna persona dice, no, sufro de bullying, que termino mal. Pero si lo sabes asimilar, puede volverte una persona fuerte, intachable. Una persona que comienza a tratar de buscar lo que es correcto. Y lo que no es correcto, no. Hay personas que estas cosas cuando le pasan en el bullying no mejoran o no la usan para bien, terminan mal. Todo está en uno, el poder de querer ser mejor está en uno. Si uno sabe asimilar las cosas que pasaron en tu vida y le sabes sacar provecho, terminas volviendo las cosas productivas para la sociedad. Y lo que la sociedad termina queriendo más es gente que haya podido aprender de sus errores. Cuando tú comienzas a aprender de tus errores, de tus vivencias, de las cosas que pasaron, terminas siendo de bendición para aquellas personas que no saben cómo asimilarlo, que muchas veces te van y te cuentan el problema y al final no se sienten entendidos hasta que te encuentran a ti que pasaste exactamente lo mismo. Y cuando te escuchan dicen, yo no soy el único, también lo pasaste tú. Y saliste victorioso de las cosas que pasaste. Por eso cuando pasan cosas, ustedes no deben preguntarse y decir, ¿por qué me está pasando esto? Te está pasando para que tú seas de bendición para otras personas que van a necesitar de ti algún día. Y a mí me sucedió 1000 veces. Y me sucederá 1000 veces más. Es allí donde vas encontrando que la vida tiene un propósito y que te tiene que enseñar cosas para que tú seas de bendición para otras personas. Cuando llegué a la adolescencia ya era un hombre fuerte, grande, que no había ido nunca a una discoteca o a una fiesta. La primera vez que fui a una discoteca fue a los 20 años de edad. En todo ese proceso de tiempo que tuve que vivir mi adolescencia, pasaron muchísimas cosas. Dentro de la necesidad y de la pobreza, yo tenía ese deseo de querer ser alguien. Tenía el deseo de querer salir de aquella pobreza que aquejó a mi familia por muchos años. Por los errores de mis padres y muchas cosas que sucedieron, ellos tuvieron que separarse. Pero eso será para otro capítulo.
de Rodolfo del Prado. Mientras tanto, terminé el colegio y quise estudiar una carrera. Me acuerdo que me acerqué donde mi papá y le dije, papá, quiero estudiar. Y me dijo, ¿qué quieres ser? Y yo le dije, periodista. Y me dijo, no hay plata para esa carrera. Entonces dije, piensa otra cosa. Entonces, obviamente, como todos, salí a pensar qué podría hacer. Y se me ocurrió una magnífica idea. Yo dije, wow, sí, esto puede ser. Y me fui corriendo. Después de una semana de haber pensado qué podría hacer o qué podría hacer. Y le dije, quiero ser doctor. Y me dijo, peor. Si no hay plata para periodismo, peor será para doctor. Y me preguntó, ¿por qué quieres ser doctor? Y le dije, porque es bonito salvar vidas. Bueno, la pobreza no me permitió estudiar absolutamente nada. Cuando me dijo, ¿por qué no? Mi padre me dice, ¿por qué no estudias una carrera técnica? Una carrera que te pueda ayudar a que tú el día de mañana puedas tú mismo solventar tus estudios. No me pareció una mala idea. Yo creo que en estos tiempos y en aquellos tiempos era una buena idea. Dije, claro, sí, sí, claro, puede ser. ¿Y qué puedo estudiar? Me acuerdo que me dijo electricidad. Y yo dije, sí, electricidad es la carrera del futuro. Y yo dije, ya, ¿y dónde me matriculo? Me dijo, yo te voy a enseñar. Usted, porque nunca lo traté de tú a mi papá, siempre lo traté de usted, igual a mi mamá también, de usted. Entonces me dijo, tienes que comprarte un cuaderno y un lapicero. Y yo dije, bueno, a nada, es lo que me tocó vivir, no puedo pedir más. Así que compré el lapicero y el cuaderno. Me enseñó 3 días. Y después de 3 días, nunca más me volvió a enseñar nada. Ahora que lo recuerdo, lo único que me causa solamente es una sonrisa. En ese momento yo no estaba contento, que digamos. Pero ahora que ha pasado el tiempo y he visto cómo Dios ha podido bendecir mis manos y cada cosa que haya podido tocar, me doy cuenta que no estaba solo. Y que había algo más fuerte que mi padre y que mi madre que estaba detrás mío. Para tratar de educarme. Y me eduqué. De repente no como hubiera querido, no como hubiera soñado, pero me eduqué. Y ahora estoy parado o sentado frente a todos ustedes. A un público maravilloso que yo no conozco al 100%, pero siempre me regala una palabra de aliento que yo valoro mucho, ¿saben? Me regala, así como yo le regalo a ustedes una sonrisa, haciendo mi programa en esta plataforma, ustedes allí también me regalan una sonrisa. Porque muchas veces me comienzan a contar, Rodolfo, y me ponen unas palabritas aquí y allá, y yo me comienzo a reír y comienzo a sonreír. O sea, quiere decir que esto es toma y dame. Yo te hago sonreír y hablo a tu corazón, y tú desde allí me haces sonreír a mí y hablas a mi corazón también. Así es la vida, mis queridos seguidores. De esa manera se dieron las cosas en mi juventud. Cuando terminé el colegio, me sentí muy mal. Habían tantos problemas en casa, a pesar de que tratábamos siempre de estar unidos. Veníamos de una familia con muchos problemas. Cuando hay falta de dinero y eres extremadamente pobre, la necesidad te pasa la factura. No éramos una familia malograda, siempre los valores estuvieron bien inculcados dentro del hogar. Un día cogí
un sol que viene a ser la cuarta parte de $1. Y mi mamá buscando el sol donde estaba, dónde está. Y yo lo había cogido para comprar chocolates. Pero mi mamá me descubrió y me dijo, ven para acá. Obviamente yo fui y le dije, ¿de dónde sacaste para comprar esos chocolates? Yo recuerdo que le dije, no, me lo encontré. ¿En dónde? En la calle, le dije. Mi mamá me lleva al fuego de la cocina y me dice, yo no tengo hijo ladrón. Me acerca la mano a la candela, cuestión que nunca me quemó, claro está. Pero el mensaje era claro. Me dijo, yo no tengo hijo ladrón y yo prefiero que mi hijo pierda un brazo, una mano o se queme. Pero yo lloraba desesperado, no quería que me quemaran. No, mamá, por favor, no, mamá, por favor. Y me decía, yo no tengo hijo ladrón, yo no tengo hijo mentiroso, yo no tengo un hijo falso, yo no tengo... Y todas esas cosas quedaron en mí grabadas. Nunca me quemó, ni me perdonó, pero quedó eso para mí. A veces nosotros decimos, aquí en el Perú hay una poesía que dice, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal donde crecí. Y habla de que muchas veces esa poesía habla de que nosotros fuimos criados con dureza para ser las personas que somos. Y yo puedo creer eso, que sí es verdad. En la actualidad, ahora, los padres ya no pueden decirle o castigar a sus hijos, los hijos se ponen en contra de ellos no saben qué hacer y se ha perdido aquella escuela antigua donde los padres eran más estrictos, más rectos y que sirvió al final. Ahora vemos mucha gente en la calle malograda, drogadictos, borrachos y una serie de cosas más porque esa escuela la sacaron para dar paso a una tonta, diría yo desde aquí, pues versión de nueva crianza, cuando sabemos que los hijos pues cuando están adolescentes son malcriados, atrevidos, quieren hacer lo que se les da la gana, quieren pasar por encima del padre, y lo digo porque yo he sido así. Pero si mi mamá no hubiera tenido esa fuerza en su interior juntamente con mi padre de querer lograr de que sus hijos no se pierdan, siendo duros y drásticos en muchas cosas, ahorita hablaríamos de otra historia. Yo no estuviera sentado de repente aquí. Aunque algunos dicen que genéticamente, cuando estás predispuesto a malograrte, está en los genes y te malogras porque genéticamente estás predispuesto así. Y eso decía mucho mi padre, ¿no? Que por cierto está vivo, al igual que mi madre. Sino que la única diferencia es que no están juntos por cosas del destino. Y que algún día, igual, se los voy a contar. Yo espero que esta parte de mi historia, de mi juventud, porque pasamos de la niñez a la juventud, ¿no?, le pueda servir a muchas personas. ¿Por qué decido contarlo? Decido contarlo porque detrás de esa pantalla de Rodolfo del Prado existe una persona como tú, y como tú, y como tú, y como yo, que no creció en una cuna de oro, pero que trabajó duro para tener las cosas que ha logrado en su vida, no solamente yo, sino también pero toda mi familia, y que seguimos luchando para poder mantener aquello que nunca tuvimos, pero que nos costó esfuerzo y sacrificio. Si tú estás allí y te vives renegado de que tus padres no te dieron educación, que no te formaron, que no te dieron absolutamente nada, lo único que te puedo decir para terminar es que los perdones y que tú mismo en estos momentos de tu vida, con toda la experiencia que Dios te ha dado a ti, comiences a buscar el sendero por el cual tú debes caminar y comiences a hacerte tú solo, luchando para que el día de mañana que tú seas padre, tú le des a tus hijos lo que tú nunca tuviste. Mi padre repitió una mala escuela.
Lo que me pasó a mí, y se lo acabo de comentar a ustedes, le pasó a él. Y él repitió exactamente lo mismo conmigo. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque termina marcando a los hijos de una manera que el día de mañana terminan diciéndote cosas a ti que no te va a gustar escuchar. No todos tenemos el poder de comenzar a asimilar las cosas como las asimilé yo. Otros viven resentidos toda su vida, pero eso es el fruto de lo que esos padres cosecharon en sus hijos. La única diferencia es que detrás de mi padre existía otro padre que me enseñó lo que tengo hoy y lo que soy yo hoy. Y por eso pienso así. Mi nombre es Rodolfo del Prado y he venido el día de hoy a compartirte una parte de mi adolescencia. Obviamente esperando que donde tú estés súper bien. Y el día de hoy es domingo, ¿no? Así que no habrá saludos para mis seguidores como siempre lo hay, porque no lo amerita el tema, porque no lo amerita el momento, pero de todas maneras se los tengo pendiente para todos. Rodolfo del Prado se despide diciéndole lo siguiente: que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz y que la pobreza, amigos, no es mala. La pobreza, cuando la sabes asimilar y la sabes llevar, te convierte en aquella persona que todo el mundo quisiera tener a su costado. Pero cuando no la sabes asimilar, cuando no sabes encararla y cuando llegas a tener un poquito de dinero, terminas siendo una persona nefasta y te olvidaste de quién demonio fuiste cuando no tenías ni siquiera para comer. Mi nombre es Rodolfo del Prado y le deseo desde acá a todos un feliz domingo. La próxima semana les contaré un poquito más de mi vida, con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos. Bye bye.